Adáraga, revista digital en papel para la reconquista cultural. Adáraga, antiguamente escudo de cuero usado en la España medieval. Muy buenas, soy Carlos Blanco y tengo el gusto de presentarles mi nuevo libro. Se titula La geopolítica del Imperio Español. Cuenta con un prólogo del profesor Sergio Fernández Riquelme. Acaba de salir, es un libro de 85 páginas publicado por Letras Inquietas. En la sinopsis figura el siguiente texto: ni leyenda negra, es decir, España como imperio depredador, ni leyenda rosa, España como imperio generador. La posición de la monarquía hispánica o imperio español dentro de la morfología de la historia es mucho más compleja. Ni las insidias o calumnias anglosajonas, ni las teorías de Gustavo Bueno se salen de un dualismo maniqueo. Más bien, en el caso hispánico, debemos hablar de un imperio aglutinante, cercano al confederalismo del Sacro Imperio Romano Germánico, aunque con bastantes rasgos absorbentes, debido a la herencia romana. Hay y hubo dos Españas, la atlántica y la mediterránea, y la prevalencia de una de las dos habrá de determinar la geopolítica hispana, ayer, hoy y siempre. Esto es lo que figura en la sinopsis del libro, que ustedes pueden comprobar en las tapas de esta pequeña obra. En primer lugar, para presentarles este texto, quiero deshacer una falsa oposición. Eso de España frente a Europa, que es además el título de una obra de mi antiguo profesor Gustavo Bueno. Creo que es un craso error enfrentar España y Europa. España indiscutiblemente es Europa. De hecho, es una de las raíces fundamentales, al menos de su parte occidental. Habría que decir que toda la parte occidental del continente y una parte sustancial de su civilización existe gracias a España. Los pueblos de la España alto medieval fueron pueblos cristianos y centinelas. España además salvó gran parte de la tradición helénica, romana, católica. En definitiva, salvó gran parte de la civilización frente a los imperios anglosajones, ya en la Edad Moderna. En lugar de esbozar esa oposición, como ha hecho Bueno, España frente a Europa, habría que recalcar mucho más esta otra, España frente a los imperios anglosajones. Europa no es nada sin nosotros, y Europa ha tenido la proyección planetaria transatlántica gracias a nosotros y a los portugueses, a quienes considero también españoles. Hay otra oposición buenista
de la secta de Gustavo Bueno a la que yo me opongo. Es la oposición entre imperios generadores e imperios depredadores. Me parece, señores y señoras, una burda simplificación. Está hecha en base a un prototipo más o menos consciente de tipo romanófilo, romanomaníaco. Hay que tener en cuenta que Roma fue modelo para España, es verdad, pero Roma no dejó de ser un imperio depredador. Fue generador de civilización indiscutiblemente en muchos territorios y sobre muchos pueblos bárbaros. A ellos enseñó el latín, el derecho, la vida pública, la alta cultura, pero no dejó de ser depredador en muchas zonas y con muchos enemigos. Depredador según se mire. Aquí hay que reconocer que Roma, según el pueblo con el que se encontraba, tomaba unas actitudes u otras, de destrucción, de asimilación, de aculturización, de imposición, de adaptación. No todos los pueblos conquistados por Roma tenían el mismo nivel de civilización ni ofrecían los mismos sustratos. Si nos fijamos en la península ibérica, los pueblos del norte fueron una verdadera alteridad, una barbarie inasimilable a los ojos mediterráneos, latinos. No hubo en ningún momento un plan de Estado consciente para su romanización. Más bien, los indígenas vencidos optaron por aculturizarse, por romanizarse, porque les convenía o porque no les venía otra, no tenían otro remedio. Muy distinta era la actitud y los planes de Roma con pueblos más al interior de la península o de toda la costa mediterránea y sureña. Esta distinción entre generadores y depredadores se parece demasiado a la distinción de la guerra de las galaxias, el bien y el mal, la luz y la oscuridad. Yo propongo otra distinción que me parece más rigurosa entre imperios absorbentes e imperios aglutinantes. Ustedes podrán encontrar esa clasificación en el interior de mi libro, La geopolítica del Imperio Español. Los imperios absorbentes, como la propia Roma, y en parte, solo en parte, el español, sobreponían una plantilla, una cuadrícula, a la cual los pueblos y territorios dominados debían de adaptarse. Una cuadrícula impuesta de forma homogénea, daba igual el clima, la latitud, las etnias dominadas y gobernadas. Pero yo creo que en el Imperio Español o monarquía hispánica había muchísimos elementos aglutinantes, no absorbentes. Es decir, tomando como modelo la España de la Reconquista, la España inicialmente plural, iniciada, germinada en varios núcleos nórdicos, en toda la cordillera cantábrica y también en los Pirineos, esa España plural
iba moviéndose hacia el sur como con un tropismo, como siguiendo un instinto de recuperación, y a veces más que instinto, un plan consciente de recuperación de la monarquía goda perdida y de la Iglesia y el ejército españoles perdidos en el 711. Esa España plural pero convergente respondía ya al esquema aglutinante. Aglutinar significa unir lo que en un principio es afín, aunque exista disperso. Luego, durante todo el antiguo régimen, pero muy especialmente en la época de los Austrias, tenemos la España o las Españas aglutinantes en el sentido tradicional, foral, las Españas forales, las Españas de los distintos territorios, cada uno con sus leyes, pero todos hermanados, aglutinados bajo una misma corona y bajo un mismo espíritu y fe. Este modelo de las Españas forales, o para resumir, la España tradicionalista o carlista, guarda grandes afinidades con el modelo germánico, el del Sacro Imperio Romano Germánico. Hay que tener en cuenta que ambos imperios, en la época de los Austrias, eran hermanos. Luego siguieron rutas divergentes, pero eran hermanos, uno centrado en el continente europeo y otro en gran medida atlántico, que era el caso de la monarquía hispánica. En este libro trato de manejar esta distinción con espíritu crítico, con el fin de ubicarnos, con el fin de conocer mejor nuestro pasado y poder catapultarse hacia un futuro, conocer cuál es nuestra dimensión geopolítica posible. En gran medida es atlántica. En el caso de nuestra costa y nuestras fronteras sureñas y mediterráneas, debe ser un modelo claramente defensivo. Debe ser el modelo de fortalecer un parapeto, de alzar muros de contención y encontrar nuestra vertiente expansiva y unitiva en el Atlántico. España debería recuperar su vocación americana, debería reconstruir su armada y hacer de los mares nuevamente un gran puente de unión con pueblos hermanos de Occidente, con pueblos ibéricos. Si España se reindustrializara a nivel peninsular y reconstruyera su armada y se dotara de soberanía militar, económica y política nuevamente, esta geopolítica que un día tuvimos, repito, aglutinante y no despótica o absorbente, existiría un futuro. Porque este libro, aunque habla mucho del pasado, se proyecta hacia el futuro. Muchas gracias. Se despide de ustedes Carlos Blanco. Recuerden que pueden comprar el libro en la propia página web de la editorial Letras Inquietas. Ahí se pueden poner en contacto para una compra online. También es posible la compra en Amazon y en Rincón Hispánico. Muchas gracias y un cordial saludo.
Síguenos también en Facebook, Twitter, iVoox y Telegram. Suscríbete y clica en la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Visítanos en adaraga.com.